El liberalismo es una filosofía política que defiende el respeto irrestricto a los proyectos de vida de cada una de las personas. Es decir, el liberalismo busca articular un sistema político en el que se maximice la libertad individual de cada persona para vivir su vida como considere oportuno vivirla, sin interferir activamente sobre la vida de los demás. El liberalismo, por tanto, se asienta en el respeto a la libertad personal, a la propiedad privada, a la autonomía contractual, a la libertad de asociación y al libre mercado, porque este marco institucional es el marco institucional que permite que cada persona viva su vida sin meterse, sin interferir, sin atacar la vida de los demás. Es un vive y deja vivir en los distintos aspectos que componen la vida de una persona, tanto aspectos de carácter económico como de carácter no económico. El liberalismo defiende la libertad integral de la persona, no solo la económica, pero también la económica. Y justamente por ello hay muchos proyectos ideológicos alternativos al liberalismo que se enfrentan radicalmente contra los principios que propugna el liberalismo. El liberalismo no es la única filosofía política que existe y las demás filosofías políticas colisionan de manera más o menos directa con los principios liberales. Hay filosofías políticas que enfatizan, por ejemplo, la búsqueda de la igualdad en un sentido absolutista del término, es decir, no solo de la igualdad jurídica, que es un principio que también suscribe el liberalismo, porque todas las personas tienen exactamente las mismas libertades, tienen derecho al mismo respeto irrestricto del resto de las personas sobre su proyecto de vida, sino la igualdad en un sentido total. La igualdad o de oportunidades, o la igualdad de resultados, o la igualdad de condiciones de vida, o la igualdad de acceso al poder político, distintas formas de igualdad que son propugnadas incluso pisoteando los derechos y las libertades individuales de las personas. Hay filosofías políticas que buscan imponer la igualdad aún cercenando la libertad, y por eso esas filosofías políticas colisionan con el liberalismo. A ese conjunto de filosofías políticas que anteponen la igualdad a cualquier otra consideración y que la anteponen, desde luego, a la libertad, se la suele calificar de izquierda. La izquierda es una agrupación variopinta de ideologías que defienden ante todo la libertad, entendida de distintas maneras, pero en todo caso la igualdad por encima de otros valores dentro del orden político. Y por eso cabe decir que el liberalismo es antiizquierda, porque la izquierda antepone la igualdad a la libertad y el liberalismo prima la libertad individual sobre cualquier otra consideración, porque se basa, insisto, en respetar la vida de las personas, la vida de cada una de las personas como entidades separadas y separables que merecen esa dignidad y ese respeto por parte de los demás. Ahora bien, y este es un error en el que caen muchas de las personas que se acercan por primera vez al liberalismo. Que el liberalismo sea contrario a la izquierda no significa que la única nota característica del liberalismo sea el antiizquierdismo. Sí, el liberalismo proporciona un corpus teórico sólido, coherente, con solera histórica, que permite oponerse a las principales premisas ideológicas de lo que podríamos llamar la izquierda. Pero eso no significa que todas las críticas dirigidas contra la izquierda sean críticas liberales o que todos los que se oponen a la izquierda por el mero hecho de oponerse a la izquierda estén abrazando el liberalismo. La izquierda, entendida como un sistema ideológico que prima la igualdad sobre la libertad, es enemiga del liberalismo. Pero hay otras filosofías políticas, hay otras ideologías que también son contrarias al liberalismo. Incluso, en algunos aspectos, pueden ser más contrarias o más lesivas para las libertades individuales. El nacionalismo, por ejemplo, que es una filosofía política que coloca la identidad nacional por encima de los derechos individuales y que tampoco es una filosofía política igualitarista, dado que no presupone que todas las naciones sean iguales o tengan los mismos derechos, no presupone, por tanto, que existan algo así como derechos individuales de carácter universal, sino que son derechos subordinados a la pertenencia a un determinado grupo y, por tanto, a la subordinación y a la lealtad que un individuo muestra hacia ese grupo, puede ser tan nefasto o más que la izquierda, o que determinadas facetas de la izquierda, en contra de las libertades individuales.
O pensemos también en un conservadurismo reaccionario y radical que lo que busque sea imponer la tradición revelada sobre los derechos del individuo, en la medida en que esa tradición revelada sea una tradición que ataque, que cercene de manera muy gravosa las libertades de las personas, que propugne la sumisión del individuo a un determinado código moral liberticida. Ese conservadurismo tradicionalista, reaccionario, también sería enemigo de las libertades individuales y, por tanto, del liberalismo. A su vez, ese conservadurismo tradicionalista, reaccionario, tampoco tendría por qué ser igualitarista, es decir, también podría ser perfectamente contrario a la izquierda, en la medida en que la tradición no tiene por qué propugnar normas igualitarias para todos los miembros del grupo, o en la medida en que esa tradición no tiene por qué ser exportable a otros grupos distintos que aquellos en los que resulta aplicable. Por tanto, tanto el nacionalismo como el tradicionalismo conservador podrían ser, y de hecho suelen ser, movimientos antiizquierdistas. Y si uno se limita a definir el liberalismo como antiizquierdismo, cabe el riesgo de que se identifique el liberalismo con el nacionalismo o con ese tradicionalismo conservador liberticida. Existe el riesgo, por tanto, de que la etiqueta de liberal degenere en una etiqueta que agrupe a todos los movimientos variopintos que no tienen nada que ver con la izquierda. E insisto, que el liberalismo sea contrario a la izquierda no significa que esté a favor de muchas otras cosas que también son contrarias a la izquierda, porque de lo que está a favor el liberalismo es de la libertad individual, del respeto irrestricto a la libertad de las personas, y todas esas cosas, todas esas otras cosas que son antiizquierda, también son contrarias o también pueden ser contrarias a la libertad individual. Y en este sentido mucho me temo que hay personas que se han acercado al liberalismo atraídas por su antiizquierdismo, porque insisto, el liberalismo sí es antiizquierdista, pero que no comparten el resto de la filosofía política del liberalismo. Son personas que quizá ondeen la bandera del liberalismo, pero que posteriormente se ascriben a filosofías políticas cercanas o al nacionalismo o a un cierto tradicionalismo conservador de carácter coactivo, de carácter impositivo. Y eso evidentemente es un problema para los liberales en tanto en cuanto no permite, no facilita que las propuestas liberales sean nítidas, sean distinguibles de las propuestas que efectúan otros colectivos lesivos para las libertades individuales y que coinciden en ser antiizquierdistas. Al igual que sería un problema que, por ejemplo, se asociara el liberalismo con el comunismo simplemente porque el comunismo es antifascista y el liberalismo también es antifascista, evidentemente es un problema que se pueda asociar al liberalismo con alguna de las muchas ideologías liberticidas y antiizquierdistas simplemente porque todas ellas coincidan en ser antiizquierdistas. Escenas como las que vimos ayer, de personas con la bandera de Gadsden asaltando el Capitolio, no para defender sus libertades frente a la agresión del poder político, sino para colocar al frente de ese poder político al autócrata de turno que más les agrada, creo que son imágenes que todos los liberales deberíamos deplorar porque se está utilizando la simbología del liberalismo, como la bandera de Gadsden, para propósitos profundamente antiliberales. Y creo que en momentos de posible confusión ideológica como este, en los que se mezcla el trumpismo, el conservadurismo, el republicanismo con el liberalismo, conviene hablar con claridad y conviene definir con cierta nitidez cuáles son las fronteras ideológicas de unas filosofías políticas y de otras, y de cuáles son los valores que inspiran a unos y a otros. Y conviene, por tanto, dejar claro para aquel que pudiera tener dudas que si bien el liberalismo es antiizquierdismo, no todo antiizquierdismo, como por ejemplo el trumpismo, es necesariamente liberalismo.